Las preguntas que yo le hacía en esas sesiones eran por supuesto muy diferentes de las que utilizaba en la psicoterapia normal. Con Catherine actuaba casi a la manera de 23 bibliotecaespiritual.com, un guía. Trataba de revisar toda una vida en 1 o 2 horas, buscando acontecimientos traumáticos y patrones perjudiciales que pudieran explicar sus síntomas de la actualidad. La terapia corriente se realiza a ritmo mucho más detallado y lento. Se analiza cada palabra elegida por el paciente, en busca de matices y significados ocultos. Cada gesto facial, cada movimiento del cuerpo, cada inflexión de la voz deben ser tenidos en cuenta y evaluados. Cada reacción emocional merece un cuidadoso escrutinio. Se construyen minuciosamente los patrones de conducta. Con Catherine, en cambio, los años podían transcurrir en minutos. Las sesiones con ella eran como conducir un auto de carrera a toda velocidad, y tratando de distinguir las caras de la multitud. Volví mi atención a Catherine y le pedí que avanzara en el tiempo. Ahora estoy casada. Nuestra casa tiene una sola habitación, grande. Mi esposo es rubio. No lo conozco. Es decir, aún no ha aparecido en la vida actual de Catherine. Todavía no tenemos hijos. Él es muy bueno conmigo. Nos amamos y somos felices. Al parecer, había escapado con éxito a la opresión del hogar paterno. Le pregunté si podía identificar la zona en donde vivía. «¿Brennington?», susurró, vacilando. «Veo libros con cubiertas antiguas y raras. El grande se cierra con una correa. Es la Biblia. Hay letras grandes y extrañas. Idioma gaélico». En ese punto dijo algunas palabras que no pude identificar. No tengo idea de si eran o no gaélicas. Vivimos tierra adentro, no cerca del mar. El condado. ¿Brennington? Veo una granja con cerdos y corderos. Es nuestra. Se había adelantado en el tiempo. Tenemos 2 varones. El mayor se casa. Veo la torre de la iglesia, un antiquísimo edificio de piedra. De pronto le dolía la cabeza, sufría y se apretaba la sien izquierda. Dijo que se había caído en los escalones de piedra, pero se repuso. Murió a edad avanzada, en su cama, rodeada por toda la familia. Una vez más, salió flotando de su cuerpo al morir, pero en esa ocasión no se sintió perpleja ni confundida. 24 bibliotecaespiritual.com. Tengo conciencia de una luz intensa. Es maravillosa. De esa luz se obtiene energía. Descansaba tras la muerte, entre 2 vidas. Pasaron en silencio algunos minutos. De pronto habló, pero no con el susurro lento que siempre había utilizado hasta entonces. Ahora su voz era grave y potente, sin vacilaciones. Nuestra tarea consiste en aprender, en llegar a ser como dioses mediante el conocimiento. Es tan poco lo que sabemos. Tú estás aquí para ser mi maestro. Tengo mucho que aprender. Por el conocimiento nos acercamos a Dios, y entonces podemos descansar. Luego regresamos para enseñar y ayudar a otros. Quedé mudo. Era una lección posterior a su muerte, proveniente del estado intermedio. ¿Cuál era la fuente de ese nuevo material? No sonaba en absoluto como el modo de hablar de Catherine. Ella nunca se había expresado así, con ese vocabulario y esa fraseología. Hasta el tono de su voz era completamente distinto. En ese momento no comprendí que, si bien Catherine había pronunciado las palabras, no discurría personalmente las ideas. Estaba transmitiendo lo que se le decía. Más adelante identificó como fuente a los maestros, almas altamente evolucionadas que en esos momentos no estaban en un cuerpo. Podían hablar conmigo a través de ella. Además de poder regresar a vidas pasadas, Catherine podía ahora canalizar el conocimiento del más allá. Bellos conocimientos. Yo me esforcé por no perder la objetividad. Se había introducido una nueva dimensión. Catherine no había leído los estudios de la doctora Elizabeth Kubler-Ross ni los del doctor Raymond Moody, que han escrito sobre las experiencias cercanas a la muerte. Ni siquiera había oído hablar del libro tibetano de los muertos. Sin embargo, relataba experiencias similares a las que describían esos escritos. Era una prueba, en cierto modo. Lástima que no hubiera más hechos, detalles más tangibles que yo pudiera verificar. Mi escepticismo fluctuaba, pero se mantenía. Tal vez ella había leído sobre las experiencias de muerte en alguna revista, quizás había visto alguna entrevista en un programa de televisión.
Aunque negara tener recuerdos conscientes de ese tipo, tal vez retenía un recuerdo subconsciente. Pero iba más allá de esos escritos anteriores a su experiencia. Transmitía mensaje desde ese estado intermedio. Lástima que no tuviera más datos. Al despertar, Catherine recordó, como siempre, los detalles de sus vidas pasadas, pero no había retenido nada de lo ocurrido después de su muerte en la persona de Elizabeth. 25.3ubs.bibliotecaespiritual.com En el futuro, jamás recordaría detalle alguno de los estados intermedios. Solo podía recordar las vidas. Por el conocimiento nos acercamos a Dios. Estábamos en el camino. Veo una casa blanca, cuadrada, con un camino de tierra enfrente. Hay gente a caballo, que va y viene. Catherine hablaba en su habitual susurro adormecido. Hay árboles, una plantación, una casa grande y un puñado de viviendas más pequeñas, como para esclavos. Hace mucho calor. Es el sur. ¿Virginia? Según creía, la fecha era 1873. Ella era una niña. Hay caballos y muchos sembrados. Maíz, tabaco. Ella y los otros sirvientes comían en una cocina de la casa grande. Era negra, se llamaba Abby. Tuvo un presentimiento y su cuerpo se puso tenso. La casa grande estaba en llamas. Ardió ante sus ojos. La hice avanzar 15 años, hasta 1888. Llevo un vestido viejo. Estoy limpiando un espejo de la planta alta de una casa de ladrillo con ventanas, con muchos paneles. El espejo no es plano, sino ondulado, y tiene bultos en el extremo. El dueño de la casa se llama James Manson. Usa una chaqueta extraña, con 3 botones y un gran cuello negro. Tiene barba, no lo reconozco, como alguien presente en la vida actual de Catherine. Me trata bien. Yo vivo en una casa de la propiedad. Limpio los cuartos. En la propiedad hay una escuela, pero a mí no se me permite asistir. También hago mantequilla. Catherine susurraba lentamente, empleando vocablos muy sencillos y prestando mucha atención a los detalles. En los 5 minutos siguientes aprendí a hacer mantequilla. También para Catherine eran nuevos esos conocimientos de Abby. La hice avanzar en el tiempo. Estoy con alguien, pero no creo que estemos casados. Dormimos juntos, pero no siempre vivimos juntos. Me siento bien con él, pero no hay nada especial. No veo hijos. Hay manzanos y patos. Hay otra gente en la distancia. Estoy recolectando manzanas. Algo me pica en los ojos. Catherine hizo una mueca, con los ojos cerrados. Es el humo. El viento sopla hacia aquí. El humo de la leña encendida. Están quemando 26.3ubs.bibliotecaespiritual.com toneles de madera. Ahora tosía. Pasa con frecuencia. Hacen que los toneles se pongan negros por dentro. Brea, para impermeabilizarlos. Como la sesión anterior había resultado tan apasionante, yo estaba ansioso por llegar otra vez al estado intermedio. Ya habíamos pasado 90 minutos explorando su vida como sirvienta. Había hablado de cubrecamas, mantequilla y toneles. Yo estaba hambriento de lecciones más espirituales. Perdida ya la paciencia, la hice avanzar hasta su muerte. Me cuesta respirar. Me duele mucho el pecho. Catherine jadeaba, obviamente, sufría. Me duele el corazón, late muy deprisa. Tengo tanto frío, me tiembla el cuerpo. Catherine empezó a estremecerse. Hay gente en la habitación, me dan a beber hojas, una tisana. Tiene un olor raro. Me están frotando el pecho con linimento. Fiebre, pero tengo mucho frío. Murió en silencio. Al flotar hasta el cielo raso, vio su cuerpo en la cama. Una mujer menuda y encogida, de unos 60 años. Flotaba, simplemente, esperando que alguien se acercara a ayudarla. Cobró conciencia de una luz y se sintió atraída hacia ella. La luz ganaba en intensidad y en brillo. Aguardamos en silencio, mientras los minutos pasaban con lentitud. De pronto se vio en otra vida, milenios antes de la existencia de Abby. Catherine susurraba suavemente. Veo montones de ajos colgados en un cuarto abierto. Los huelo. Se cree que matan muchos males de la sangre y que purifican el cuerpo, pero hay que comerlos todos los días. También hay ajos fuera, en lo alto de un jardín. Hay otras plantas allí, higos, dátiles y otras cosas. Estas plantas ayudan.
Mi madre está comprando ajos y otras plantas. En la casa hay un enfermo. Estas raíces son raras. A veces una se las pone en la boca, en las orejas o en otras aberturas y hay que mantenerlas allí, nada más. Veo a un anciano con barba. Es uno de los curanderos de la aldea. Él te dice qué debes hacer. Es algún tipo de peste que está matando a la gente. No embalsaman, porque tienen miedo a la enfermedad. A la gente la entierran, nada más, y todos están inquietos por eso. Piensan que, de ese modo, el alma no puede pasar al otro lado, contrariamente a lo establecido por los informes de Catherine después de la muerte. Pero han muerto muchos. También el ganado se muere. Agua, inundaciones. La gente enferma por las inundaciones. Al parecer, acaba de asimilar este poquito de epidemiología. Yo también he pillado una enfermedad por el agua. Me duele mucho el 27.3 estómago. Es una enfermedad del estómago y los intestinos. Se pierde mucha agua del cuerpo. He ido en busca de más agua, pero eso es lo que nos está matando. Vuelvo con el agua. Veo a mi madre y a mis hermanos. Mi padre ya ha muerto. Mis hermanos están muy enfermos. Hice una pausa antes de llevarla más adelante en el tiempo. Me fascinaba el modo en que sus conceptos de la muerte y la vida del más allá cambiaban de vida en vida. Sin embargo, su experiencia de la muerte en sí era siempre uniforme, siempre similar. Una parte consciente de ella abandonaba el cuerpo más o menos en el momento en que se producía el fallecimiento. Flotaba por encima y luego se veía atraída hacia una luz maravillosa y energética. Esperaba a que alguien acudiera en su ayuda. El alma pasaba automáticamente al más allá. El embalsamamiento, los ritos fúnebres y cualquier otro procedimiento posterior a la muerte no tenían nada que ver con eso. Era automático, sin preparativos necesarios, como cruzar una puerta que se abriera. La tierra es estéril y seca. No veo montañas aquí, solo tierra, muy llana y seca. Uno de mis hermanos ha muerto. Me siento mejor, pero aún tengo ese dolor. Sin embargo, no vivió por mucho tiempo más. Estoy tendida en un jergón, con algo que me cubre. Estaba muy enferma, no hubo ajo ni hierba alguna que pudieran impedir su muerte. Pronto estaba flotando por encima de su cuerpo, atraída hacia la luz familiar. Esperó con paciencia que alguien acudiera. Comenzó a mover lentamente la cabeza de un lado a otro, como si estuviera contemplando alguna escena. Su voz había vuelto a ser grave y potente. Me dicen que hay muchos dioses, pues Dios está en cada uno de nosotros. Reconocí la voz de los estados intermedios, tanto por su tono grave como por la decidida espiritualidad del mensaje. Lo que dijo a continuación me dejó sin aliento, sin aire en los pulmones. Tu padre está aquí, y también tu hijo, que es muy pequeño. Dice tu padre que lo reconocerás, porque se llama Abrom y has dado su nombre a tu hija. Además, su muerte se debió al corazón. El corazón de tu hijo también era importante, pues estaba hacia atrás, como el de un pollo. Hizo un gran sacrificio por ti, por amor. Su alma está muy avanzada. Su muerte satisfizo las deudas de sus padres. También quería 28.3 demostrarte que la medicina solo podía llegar hasta cierto punto, que su alcance era muy limitado.